Jamón Jamón Podcast. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes en cualquier parte del mundo de donde nos estén escuchando. Bienvenido a tu podcast Jamón Jamón Podcast, ¿sí? Así se llama. ¿Y por qué un podcast de jamón? Bueno, ya eso vamos a entrar en materia. Porque en este primer episodio vamos a presentar, o mejor dicho, a la persona que está detrás de esta idea, a la persona que creó esta iniciativa para poderles a ustedes, pues, decirles e informarles acerca de este grandioso arte del jamón ibérico, que sí, es un arte. Yo sé que muchos de ustedes que están escuchando quizás no se imaginan esto como un arte, pero sí, ya a lo largo de estos episodios vamos a ir descubriendo un poco de lo que trata esto. Y para ello, pues tenemos a nuestro amigo Alejandro Díaz, que yo voy a dejar que él mismo se presente y nos diga por qué decidió o por qué esta idea de tener este podcast. Alejandro, bienvenido. Primer episodio, por fin, después de tanto tiempo, digámoslo así, planificando esto de alguna manera para que las personas que tengan acceso a este tipo de medios, como lo es el podcast, pues puedan escucharnos a lo largo y ancho del planeta, porque te recuerdo, esto es un espacio que se escucha no solamente en Venezuela, que les recuerdo a amigos que nos están escuchando, ya vamos a explicarles por qué nombro a Venezuela de primer lugar y posteriormente pues nos vamos a ir adentrando un poco más hacia la parte de Europa, España específicamente, que es donde nace, o mejor dicho, es la cuna de este maravilloso arte. Así que, bueno, dejémonos ya de tanta cháchara, o no sé cómo se diga en lenguaje universal, pero ustedes me entienden. Adelante, Alejandro, todo tuyo. Gracias, de verdad, Joel. Oye, eternamente, como siempre te lo digo, eternamente agradecido por ese gran esfuerzo que siempre has llevado de influir, ¿verdad? De llevar a Ibéricos, Díaz y Serrano, a la empresa que represento, a la empresa de la cual soy fundador, para que más personas puedan percibir y puedan tener en cuenta todo lo que encierra y envuelve a el arte del jamón ibérico. ¿Okay? Mi nombre, como bien lo dijiste, Alejandro Díaz, fundador en el año 2003 de la empresa Ibéricos Díaz y Serrano. Empezamos a traer jamón a Venezuela para hobby, para compartir con familia, con amigos. Y de esa manera fue creciendo y tomando forma jurídica, luego tomando la forma digital con el gran apoyo tuyo de esa forma digital, ¿no? De estar en los espacios de redes, Twitter, podcast en aquel momento. Intentamos hacer también algo, nunca se logró, nunca se avanzó. Luego la página web, luego Instagram, Facebook, y así fuimos avanzando bajo la importancia que han llevado las redes sociales a las empresas, y hoy en día nos encontramos dentro de los primeros lugares, si no el primer lugar, en Venezuela, empresa original de Venezuela, y se mueve netamente en Venezuela y hacia cualquier parte del área de Latinoamérica, ¿no? Les recuerdo pues aquí a los que nos escuchan nuestra página web para que se den una idea un poco de lo que ya está nombrando o diciéndonos nuestro amigo Alejandro Díaz, www.ibericosdis.com. Como les dijo Alejandro, este es si más, allí me corriges Alejandro, desde el año 2003, ¿no es cierto? Sí, del año 2003 se inició como un hobby, inmediatamente tomó fuerza con amigos y amigos de amigos que se convirtieron en ese momento en clientes que me pedían algo de lo que yo estaba trayendo, y comenzó lo que para nosotros fue y ha sido siempre la base de la empresa Ibéricos Díaz y Serrano, que es el transmitir a las personas qué tenemos frente a nosotros cuando vemos esa pieza que yo hoy reconozco como jamón, pero que muchas personas no saben, no conocen, y le pueden denominar de alguna u otra manera, perdón. Así es. De hecho, yo entro dentro de ese grupo que en algún momento pues
desconocía un poco de lo que iba el asunto, porque y estoy seguro que para muchas de las personas que nos escuchan, pues sencillamente ver una pierna o una pata de jamón, sencillamente es eso, es una pata de jamón y hasta ahí. O muchos no sabemos por qué existe ese tipo de producto, el cómo se clasifica, el de dónde viene, el a qué sabe, cuál es el sabor y por qué hay muchas variantes de esto y por qué los tamaños incluso, ¿no? Es algo que yo inicialmente también me llamaba muchísimo la atención porque pues como tú bien lo dijiste, uno ve una pieza de jamón y es eso, es solamente una pieza de jamón y ya, hasta ahí llega. Pero bueno, un poco el hecho también de inaugurar este espacio es para, así como yo tuve la oportunidad de, a través de tu persona, poder conocer un poco más de esto, esta vez pues vamos a diversificar ese conocimiento a través tuyo, por supuesto, para que todas las personas que nos escuchan puedan también de alguna manera tener un conocimiento un poco más amplio de todo esto. Entonces, yo diría que comencemos por eso. ¿Por qué es un jamón ibérico? O sea, ¿por qué eso existe? Claro, importante, Joel, que tengamos claro, pues, de que no solamente, aunque estamos hablando de Venezuela, no necesariamente si somos españoles o hemos ido a España, manejamos el tema, ¿ok? Se ha creado o se siguen creando normas de calidad en España para que el ciudadano español pueda saber qué se come o qué comprar o, digamos, según su poder adquisitivo, qué calidad de jamón se va a comer, ¿ok? Entonces hay que sentirnos tranquilos de que si no conocemos la materia, no nos dé pena preguntar, como hay personas que nos han dicho en eventos, no sé si tú recuerdas, que nos habían dicho alguna vez que si eso lo horneábamos nosotros, ¿no? Sí, así Entonces, es. cabe para todo porque desconocemos, pues somos ignorantes en el tema y está bien, pues, porque no la sabemos todas. Tú preguntabas por qué jamón ibérico. Jamón ibérico porque proceden de cerdos ibéricos. ¿Y qué es el cerdo ibérico? Bueno, el cerdo ibérico es una raza autóctona procedente de, valga la redundancia, península ibérica que comprende Portugal y España. De hecho, estos animales, estos cerdos, se manejan en las dehesas, que son los espacios o los bosques o el hábitat del cerdo donde se cría, que no tienen límite. Hay dehesas, hay haciendas, llamarla de alguna manera, que colindan o cruzan la frontera y el cerdo se cría entre una y otra. De hecho, he escuchado comentarios de portugueses, ciudadanos portugueses, que manifiestan de que el cerdo es originario de Portugal. También se escucha siempre de que el cerdo ibérico es originario de la península, perdón, de España como tal, ¿no? Pero actualmente es difícil saberlo, pero digo que nos basta saber de que es el único espacio donde este tipo de animal se da. Y este tipo de animal lo llamo de esta manera porque genéticamente es diferente a casi todos los demás cerdos que existen. Tiene unas características y unas cualidades genéticas que lo marcan, que lo diferencian entre otros. Se puede entender, Alejandro, allí de que es como una raza top dentro de los cerdos. Sí, es que dentro de las características genéticas que te menciono, la mayor característica es que infiltra en su músculo grasa, ¿no? Entonces, por ser un cerdo normalmente o una gran cantidad de cerdo 100% ibérico que se cría libremente, no duerme en establos o en casas o en espacios, sino que está libre, come, bebe, duerme en libertad. Entonces se va ejercitando, se va adiestrando, va haciendo de esa musculatura, va infiltrando todo lo que se come. Lo infiltra en el músculo. Es allí que confiere, ¿verdad? Toda esa calidad organoléptica y gastronómica, ¿ok? Porque la grasa infiltra y le confiere ese aroma característico a ese jamón ibérico. Dentro del cerdo ibérico, son muchas de las razas. ¿Qué sucede con el cerdo ibérico? El cerdo ibérico ha estado a punto de ser, digamos, extinguido, ¿no? Uno, por la fiebre porcina en algún momento,
y otro por el mismo productor que ha buscado de cruzarlo, de cambiar su genética, de cruzar la genética, no de cambiarla, de cruzarla, y se ha visto en peligro. Las razas que Perfecto. tenemos son manchado de jabugo, negro entrepelado, retinto y negro lampiño. Esas son como las más conocidas. Esas son las razas, ¿cierto? Razas, sí. Y una cosita que yo estoy seguro que mucha gente se está preguntando en este momento. ¿Y qué comen esos cerdos para hacer de esa raza, digamos, tope de gama, por decirlo de alguna manera? Sí, hoy en día existe la norma de calidad por alimentación y raza, ¿ok?, del cerdo ibérico del año enero de 2014 y confiere, digamos, al top, a la marca top, es el precinto negro, donde otorga esta designación al cerdo 100% ibérico y que en el periodo llamado montanera come bellotas. ¿Por qué digo en el periodo llamado montanera? Porque es en el periodo de engorde, el último periodo del cerdo, donde la bellota, que es un fruto, alcanzó su madurez y cayó y es apta para consumirla por el cerdo. Entonces, el cerdo 100% ibérico de bellota está presentado con el color negro. ¿Okay? Es el único jamón que se le puede llamar pata negra o hacer mención de bellota o hacer mención de la dehesa, que es el hábitat donde vive. Luego tenemos un precinto verde, un precinto rojo, que es un cerdo ya cruzado, que se cría de igual forma en libertad, come bellota en su periodo de bellota, perdón, de montanera, y es llamado entonces un cerdo cruzado que comió bellota, precintado con el color rojo. Precinto verde para aquellos cerdos que se crían en una semilibertad. Estos están en un establo, en una casa, en un espacio, salen a comer pasto verde y luego regresan otra vez a su espacio de cobijo y son ayudados, alimentados con piensos o cereales para ayudar a ese engorde, esa complementación. ¿Ok? Entonces estos son cebo de campo, son de semilibertad, presentados con el color verde. Y luego por último tenemos el precinto blanco para aquellos cerdos que están dentro de lo que en Venezuela se conoce como un galpón y en España se conoce como una nave, que son unos espacios grandes, cerrados, donde el cerdo come y duerme, come y duerme. ¿Qué sucede? Estos cerdos, también por ser derivan de la genética del cerdo ibérico, mantienen una característica en cuanto a esa calidad organoléptica que el jamón en sí, derivado del cerdo ibérico, puede ofrecer. Es importante hacer la acotación de que no come bellotas todo el año un cerdo. Muchas veces conseguimos por allí personas que dicen que X marca, el cerdo comió bellotas todo el año y por eso es mejor. Eso es imposible, dado que la bellota es un fruto que se da entre septiembre y octubre y deja de estar presente entre finales de mayo y marzo. Imposible que en otras épocas del año el cerdo pueda alimentarse de esa bellota. Vale, muy bien. Pues allí me llamó la atención cuando nombraste el tema de la alimentación. Nombraste, creo, no sé si es un cereal o pienso. No sé si lo Sí, pronuncié bien. pienso es como un tipo de alimento granulado o a base de cereal que el productor puede, digamos que la fórmula puede ser original de alguna empresa o algún productor que pida una fórmula especial. Este tipo de alimentos, casi todos a base de cereal, proporcionan el aumento del peso y el engorde. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de los cerdos que están en las dehesas libres, ellos suelen comer en su época de montanera sobre 8 kilos de bellota y unos 3 kilos aproximados de pasto verde y leguminosas, ¿no? En el caso de los que no están en libertad,
el productor le confiere estos productos para ganar peso y puedan entrar a sacrificio en el peso óptimo, que son entre los 170, 180 kilos de peso. Perfecto. Muy bien. Bueno, allí yo sé que para muchos la duda ya está disipada en cuanto a la alimentación de estos cerdos. Pues allí hay otro aspecto que me parece bastante interesante, ya que nombras el hecho de la cantidad en kilos de bellota que tiene que consumir cada cerdo, porque tengo entendido que en las dehesas, pues allí hay muchos, no sé cuántos cerdos específicamente puede tener una de estas dehesas que nombras, pero hablar de 8 kilos o de 6, 7, 8 kilos de bellotas por cerdo, donde está el cerdo, pues obviamente tiene que haber mucha bellota en esa temporada, ¿cierto? Sí, de hecho las denominaciones de origen o las organizaciones que denominan el origen de protegido para ciertas regiones del cerdo ibérico, ellos establecen que la hectárea son aproximadamente 2 hectáreas por cerdo, ¿no? Sí, entonces, de hecho el cerdo tiene que caminar aproximadamente 8 kilómetros diarios para conseguir y consumir aproximadamente lo que se conoce más o menos un promedio de 8 kilos diarios, aumentando un cerdo un kilo aproximado diario. La bellota es un fruto seco, es muy parecido a una nuez, a una avellana, a una almendra, se puede decir. Es un fruto seco que el cerdo muerde y se come la parte de adentro. Es como las aves, como los loros, las guacamayas, que rompen el girasol y sacan lo que está adentro y es lo que se comen y lo demás lo desechan. De igual manera sucede con el cerdo ibérico y la bellota. Ellos muerden varias bellotas a la vez y van sacando el fruto de dentro y es lo que consumen. Ah, interesante. Sí. Muy interesante, la verdad. Quería saber un poco, bueno, ya que te has adentrado a la parte de alimentación del cerdo, ¿esa alimentación tiene un periodo de duración? El cerdo, pues desde que nace hasta el momento en que obtiene la cantidad en kilos requeridas, pues ya para pasar a la segunda fase. ¿Qué se hace o cuál es el cuidado de ese cerdo? Que yo supongo debe tener algún cuidado aparte del que ya como nombraste, pues es un cerdo que anda libre, que está a sus anchas, digamos, ¿no? Pero en cuanto a condiciones climáticas, para nuestros amigos que nos escuchan, en esas dehesas hace calor, hace frío, o cómo es la cosa allí. Fíjate, la mayor característica que tiene un cerdo ibérico, como lo dije un poquito al comienzo, es la grasa. El cerdo infiltra grasa por genética para sobrevivir en las bajas temperaturas de la dehesa, en los inviernos y en los otoños que comienzan a ser ya muy fríos y en los finales de otoño y ya los inviernos en las dehesas, ¿no? Entonces, la duración de un cerdo siempre también depende mucho de la raza, pero lo normal es un año de vida. Ellos nacen entre principios de enero, febrero, están naciendo más o menos y ya a finales de año están siendo sacrificados. Hay cerdos un poco más pequeños que requieren hasta 2 años para poder alcanzar los pesos ideales para entrar a sacrificio. El hecho de que estos cerdos estén en libertad no quiere decir que estos cerdos no conozcan a su productor, a su dueño, a su cuidador, y siempre son tomados como muy en cuenta lo que es la parte de salud para el animal, ¿no? Son sellados, van guiados y sellados en las orejas por algunas grapas para controlar su genética, para controlar su vacunación, para controlar toda la vida del jamón. De hecho, hoy en día cuando hay ciertos jamones que uno compra que tienen unos cuadros unas etiquetas de barra donde están la vida del jamón desde que nace, del cerdo, perdón. Ese control de salud, de vacunación, de aseo, está muy, muy, muy cuidado por las denominaciones de origen y en consecuencia por sus dueños y productores, ¿no? Es un trabajo muy, 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 muy de paciencia, ¿no? Porque son muchos tiempos. Por ejemplo, estos cerdos que a veces requieren 2 años para agarrar su peso, luego requieren 3 años o 2 años más para una curación. Entonces, wow, estamos hablando de 4 años. ¿Cuán paciente debe ser un productor,
¿verdad? Y cuánto valor debo darle yo como comensal, como consumidor, al esperar esa cantidad de tiempo para que un jamón pueda estar óptimo para el consumo y obtener de él todas esas cualidades, todas esas calidades organolépticas que nos ofrece. Estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando, mucho de esto quizás no lo sabían. Ya muchos seguramente que han saboreado este exquisito manjar del jamón ibérico, quizás ya tienen otra perspectiva, ¿no? Bueno, otra de las cositas que mucha gente yo sé que se pregunta del por qué llamarlo jamón ibérico, que ya muy bien diste la explicación. Mucha gente dirá, sí, pero ¿por qué no se da en otras zonas donde hace frío y donde están esas mismas condiciones? ¿Por qué, por ejemplo, en vez de ser en España, que es donde están esas dehesas, por qué no se da en otros países, por ejemplo? Como te dije, es autóctono, ¿no? De hecho, es muy yo no sé exactamente ahorita cuántos kilómetros de dehesa o de bosque de la dehesa hay en España y Portugal, pero ese microclima, como tú lo acabas de llamar, ese microhábitat, eso es único en el mundo. Existen actualmente experiencias, porque la bellota no solamente se da en España y Portugal, sino que hay una parte en Estados Unidos, un tipo de bellota, y se han hecho algunas pruebas. De hecho, existe actualmente una cantidad de cerdos ya nacidos dentro de los Estados Unidos en un estado que no lo recuerdo actualmente, pero donde se ha producido el jamón, ya han pasado los años para producir el jamón ibérico. Hay una discusión muy grande, puesto que como no es nacido en, en suelo ibérico, en tierra ibérica, no debe llamarse jamón ibérico. Ciertamente el jamón proviene de cerdos ibéricos y de razas que fueron trasladadas a ese hábitat, pero que no nacieron y no vivieron la dehesa o el microclima de la dehesa. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, ya más precisamente, no puede darse, puesto que es única la dehesa y es único el espécimen del cerdo ibérico. Es autóctona de allí, no se da. Es ese control de la forma como se dan el clima, ¿ok? Las estaciones, cómo viene primero el invierno, cómo cura la primavera, cómo luego cura el verano, cómo va entonces ya el otoño otra vez dándonos ese tono un poco más hacia el frío, y ya luego como el invierno nos ofrece ese frío que requieren, y luego nuevamente otra vez la primavera y el verano para darnos como ese tipo de calor que necesita el jamón, ese periodo, esas estaciones del año que hoy en día se suelen suplantar por esquemas, ¿cómo se llama? Por esquemas computarizados y microclimas hechos en bodegas, pero que siempre han sido en base a las épocas del año, pues. Es por ello que imposible que en otra parte del mundo se pueda dar un cerdo y un jamón de tal calidad como lo es el cerdo ibérico, que da en resultado un jamón ibérico. Bueno, para ir finalizando, no sé si quieres contarnos, Alejandro, complementar la idea, pues el tema de hoy precisamente era un Sí, poco introducir a nuestros oyentes pues en esto del jamón ibérico, conceptualizando, digamos, el término, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante claro. De todas maneras, pues allí cualquier duda, cualquier inquietud que tengan ustedes, amigos que nos están escuchando, pueden inscribirnos a través de un correo electrónico, puede ser en info@ibericosdis.com. Allí seguramente Alejandro, con todo el gusto del mundo, pues les estará aclarando alguna duda o cualquier inquietud que tengan al respecto, ¿sí? quiero aclarar un poquito, porque a veces nuestros clientes y amigos suelen confundir. Es ibéricos en plural, ibéricos DYS, como Díaz y Serrano. ¿Ok? Correcto, así es. Ajá. Sí, gracias, Joel, de verdad. El punto acá es que nosotros podamos compartir con la mayor cantidad de personas que podamos esta información. Para nada quiero erigirme acá como un absoluto y un magnánime del jamón ibérico o conocedor del cerdo y el jamón ibérico, pero un poco más de 17 años avalan
toda esta experiencia, este conocimiento que día a día afianzamos. ¿Okay? No nos la sabemos toda, aprendemos muchas cosas. Cada vez que abrimos un jamón, cada vez que cortamos un jamón, aprendemos. Lo único que tratamos siempre de aportar. Insisto, la norma de calidad se hizo en el año 2014, pero hoy en España suceden cosas que no se entiende. Estafan al ciudadano español con jamones que le dicen ser de una forma o de una calidad y son de otra, de una raza y son de otra. Entonces, nosotros a través del consumo, del ver un jamón por fuera, ciertas características, y al abrirlo, también podemos saber o tener un criterio de qué es lo que nos estamos comiendo. Y eso es lo que nosotros como empresa siempre nos ha interesado. ¿Okay? No queremos sobrepasar a nadie, ni a algún compañero español, ni a algún productor, pero es lo que hemos aprendido y lo que pone de manifiesto todo lo que expresamos acá. La idea es eso, que aprendamos del jamón para poder degustar el jamón y disfrutar del jamón. Así es, muy bien. Bueno, Alejandro, si quieres, para finalizar, las redes sociales para que las personas vayan y nos visiten por allí. Sí, tenemos para Facebook y para Instagram ibéricos, @ibéricos en plural DYS. Ibéricos DYS, ¿okay? Que es lo mismo Ibéricos Díaz y Serrano. Y por nuestra página web, que también estamos estrenando el año pasado, diciembre del año pasado, estrenamos una tienda online, www.ibericosdys.com. Allí le esperamos para cualquier información o cualquier inquietud que tengan con respecto. Estamos abiertos siempre a todos. Muy bien, entonces pues la invitación, amigos, para que dentro de 15 días volvamos a vernos acá en otro episodio de Jamón Jamón Podcast. Saludos. Chao.